Agradecer a Pedro, con quien me conozco hace muchísimas décadas, cuando él era casi estudiante de la Católica. Yo soy un poquitito mayor que él. Patricia, mi esposa, fue también profesora de él en el curso de extensión Ah, sí. del Banco Central. Bueno, y obviamente muchos años de comunicación. Los saludo a todos ustedes también como estudiantes de una universidad colega. He estado, como señalaba Pedro, también de profesor en Centrum Católica. Les voy a presentar un documento que se llama Retos de la Economía Peruana y Diseño de una Estrategia de Recuperación Transformadora. Son apuntes para discusión, no hay aquí una propuesta cerrada, definitiva. Y es el resultado de los trabajos que venimos haciendo pues, en los últimos años. Siempre comienzo con algunos epígrafes que creo que son importantes más para ustedes, que son estudiantes que al parecer recién inician la carrera. El primero es una cita de Keynes en el obituario de un célebre economista que va a ser padre de la economía neoclásica, que es Alfred Marshall. ¿Y de qué se trata? Es señalar cuáles son las características que debe tener un economista. Sí, porque hay muchos colegas, respetuosamente me refiero a ellos, que dicen: yo soy microeconomista, yo soy macroeconomista, yo soy econometrista. No, no. Según Keynes, gran maestro de los economistas en el mundo, dice: el economista maestro debe ser matemático, historiador, estadista, filósofo en cierto grado. Debe comprender los símbolos, debe trabajar de matemáticas y hablar con las palabras. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto en un mismo vuelo de pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado, debe ser historiador para los propósitos del futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar completamente fuera de su consideración. Debe ser intencionado y desinteresado a la vez. Tan distante e incorruptible como un artista, pero a veces tan cercano a la tierra como un político. Yo creo que eso es importante que ustedes recuerden, porque hay que tener una visión multidisciplinaria y no de compartimientos estancos. Esa es la moda, pero es una moda. Lo que es la visión en el largo plazo es que debemos ser economistas integrales, que veamos todos los temas y que no eludamos nuestra responsabilidad de servir a la sociedad. El segundo epígrafe para mí es muy importante, es un prospectivista. Al rato voy a decir qué es eso. Es una disciplina pariente al planeamiento estratégico. Y a los economistas nos centramos mucho en las ecuaciones y en los modelos y nos olvidamos que estamos para servir, estamos para transformar una sociedad, que partimos de una serie de condiciones particulares, pero debemos llevar o llegar a completar un objetivo, una función, una finalidad. Y creo que es el objetivo del curso de Pedro. ¿Y qué dice este prospectivista mexicano? Hay que mirar alto y lejos. Y eso no tiene nada de malo. Si seguimos haciendo lo mismo que en el pasado, no lograremos nuestros sueños. Necesitamos la energía colectiva que nos permita crecer y desarrollarnos. Las visiones no podrán venir de afuera, somos nosotros quienes tendremos que construirla. Sin duda, se requieren medios, pero para lograr los objetivos, los medios también se construyen. A mí me toca también ser profesor de políticas públicas y me toca dar el curso de introducción de las políticas públicas, donde la primera política pública, lo decía el maestro Henry Piz, célebre profesor de la Pontificia Universidad Católica, es el planeamiento estratégico. Es la primerita. ¿Por qué? Porque esa visión de las políticas públicas nos lleva a un mare magnum de 300 políticas y donde perdemos el orden, la visión integral. Hay que ver el conjunto y de ahí seleccionar y actuar. Otro tema muy importante, rescatado de un epígrafe que uso mucho, es el de Einstein. Dice: sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Y siempre estamos en crisis.
A ustedes les ha tocado una crisis social y política, a nosotros también. A nosotros nos tocó cuando recién iniciábamos nuestra vida profesional en los años finales de los 70, una crisis económica significativa que fue contemporánea al segundo gobierno militar, en este particular el gobierno de Morales Bermúdez, y de ahí hemos tenido pues un sinfín de crisis. Y esas crisis no nos deben, digamos, convertirnos en seres pasivos y nos deben impulsar a actuar. Dice un jesuita recientemente, Juan Beaton, creo que está vinculado también a la católica, si la economía es capaz de cambiar a la humanidad, ha llegado la hora, el momento de ser testigos de cómo la humanidad cambia la economía. Y por último, una referencia a Antonio Gramsci, que van a ver ustedes en su curso de ciencia política, si es que no les toca un politólogo moderno, esos que no quieren meterse en estos temas, instrúyanse porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitaremos de todo nuestro entusiasmo, organícense porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. De ahí quiero pasar a comentarles lo que es la tabla de contenido. A propósito de que me dijo Pedro que este es un curso introductorio, yo creo que hay que discutir algunos aspectos metodológicos antes de llegar a la definición de los retos. Los temas que vamos a ver rápidamente van a tener ustedes el PPT a la mano, aspectos metodológicos, construir una visión colectiva que es esencial y que no tenemos. Tercero, revisar tendencias de la economía internacional. Luego, recordar lo que ya han visto en el curso, los problemas estructurales de la economía peruana. Recordar que ha habido transiciones económicas, que veníamos en los años 50 de una edad de oro del capitalismo, eso tampoco lo quieren ver ciertos economistas, ¿no? Y lo que estamos ahora es una fase que llamamos muchos economistas a nivel internacional y local, una fase neoliberal desde los años 80 a nivel internacional y desde los años 90 a nivel del Perú. Y estamos ahora en un momento de quiebre porque estos modelos han cambiado. Estamos en el modelo capitalista, yo no lo critico, pero ese modelo capitalista ha tenido fases. Y al parecer, esta pandemia es el momento que le da el aguijón que permite modificar este modelo neoliberal. Luego, hablar de una propuesta que no es mía, ligeramente, que se llama recuperación transformadora y que tiene dos componentes, la recuperación relativa al corto plazo, lo transformador en términos de actuar en los temas de mediano y largo plazo, en los temas estructurales. Es una propuesta de la Comisión Económica para América Latina. A muchos economistas locales tampoco les gusta Naciones Unidas, les gusta nada más el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF, pero de este no les gusta. Y hablar un poco de opciones y objetivos generales de política. Lo primero, en términos de lo metodológico, es recordar para qué estamos. Es la política económica. La política económica es una política pública. En la política económica hay fines generales, que es la búsqueda del bienestar material, la igualdad y equidad, la libertad individual, la ley y orden, mejora del orden social, instauración de valores éticos, paz y seguridad internacional. Aquí me estoy yendo a los economistas viejos, holandeses, que inventaron esto de los años 70, Kirchen, y lo pueden buscar ustedes en su bibliografía, lo pueden buscar en sus redes. El libro se llama Política Económica y para mí es relevante, y no hay nada moderno que lo iguale. Los objetivos puros, pleno empleo, estabilidad de precios, erradicación de la pobreza, expansión de la producción, incremento del tiempo libre, importantísimo, porque no vivimos para producir, hay que producir para vivir, porque siempre invertimos las cosas. Reducción de las disparidades regionales, redistribución del ingreso y competitividad internacional. Y aquí viene mi primer golpecito, no al MEF de Pedro, sino al anterior, ¿no? Es decir, es el Plan Nacional de la Competitividad y la Productividad. Ese es uno de los objetivos puros, y no el primero. El primero está más bien por pleno empleo, estabilidad de precios, erradicación de la pobreza, reducción de desigualdades. Y no hay que olvidar también, ustedes estudiantes, que hay objetivos instrumentales, y la palabra lo dice todo, instrumentos,
¿Por qué? Porque también hay muchos colegas que confunden los fines con los objetivos. Primero son los objetivos. Y debo tener fines, debo tener medios instrumentales como un equilibrio razonable en las finanzas públicas, un equilibrio razonable en la balanza de pagos, un equilibrio en el mercado monetario, pero son los instrumentos. Los objetivos son otros. Y por último, simplemente recordar que en los libros de texto de Parkin, Bernanke, etcétera, etcétera, simplemente hablamos de dos objetivos, dos instrumentos de política, lo monetario financiero y lo fiscal. Y eso se los van a repetir N veces sus profesores de macroeconomía. Y aquí tenemos que no hay que olvidar que hay política cambiaria, que hay instrumentos de control directo, de comercio exterior, de precios, de inmigración. Por ejemplo, lo ha comentado Pedro en sus artículos, en los Estados Unidos se prohibió la exportación de crudo mientras Estados Unidos no fuera autosuficiente. Y cuando logró la autosuficiencia nuevamente hace 10 años atrás, permitió sus exportaciones nuevamente. Y de esto hay mucho. Si uno revisa España, ¿sabían ustedes que las hectáreas destinadas al cultivo de uva, de vid, están reguladas anualmente para evitar qué? Sobreproducción. Hay muchísimos instrumentos que se utilizan de control directo importantísimos. Canadá, no lo digo para que se vaya porque necesitamos el talento de ustedes, acaba de declarar hace una semana que para los próximos 10 años requiere 500,000 profesionales. Es un instrumento de control directo. En este caso, no de frenar la entrada de extranjeros, sino de promover la entrada de extranjeros calificados. Son políticas de control directo. Y otra que también se olvidan mucho los colegas son los cambios en el marco institucional, fundamentales, claves. Por ejemplo, Indecopi. Indecopi se crea en 1993. La primera ley de promoción de la libre competencia contra los monopolios y oligopolios fue la Sherman Act en los Estados Unidos en 1890. Nosotros lo hicimos, sí, nada más que 100 años después. Y así nomás a medias, ¿no? Entonces, y son instrumentos de cambio en el marco institucional. Un TLC, con lo bueno y lo malo que contiene, también es un instrumento de cambio institucional más importante que subir la tasa de interés 3 puntos, bajarla 1 punto y demás. O, por ejemplo, los tratados bilaterales de inversión, los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio son más importantes que, no sé, que aumentar el ISC en 3 puntos para lo que es bebidas gaseosas, que puede ser muy importante en el corto plazo, pero su incidencia en el mediano y largo plazo, por el lado de estos cambios en el marco institucional, son más importantes. O si vemos lo que es la participación de los trabajadores en los sistemas de la gestión de las empresas, como en Alemania, ahora, va a ser un tema fundamental para lo que es la dinámica empresarial y los impactos micro y macro de esas empresas a nivel global. Entonces son temas que son importantes y son parte de nuestro quehacer como economistas. Y no simplemente limitarnos a la política monetaria, que es fundamental y podemos hablar de eso al final, porque hay mucho que decir, es muy divertida y muy dolorosa. Simplemente afirmo que la subida de las tasas de referencia de política monetaria es un instrumento mediocre, pero es el único instrumento que tenemos lamentablemente a la mano, pero es malo, con muchísimos daños colaterales. Entonces, pero es lo que hay. Pero hay quienes vanaglorian la política monetaria, su efectividad. Bueno, para mí todo es un gran cuento. Pero tampoco lo puedo decir en la calle porque si no avivaría más las presiones inflacionarias.
No se olviden entonces lo que son los fines generales, los objetivos puros, los objetivos instrumentales y las herramientas que tenemos a la mano. Tenemos muchas herramientas, pero a los economistas nos gusta autoamputarnos, ¿no? Quitarnos instrumentos. A muchos. Yo soy macroeconomista, nada más, dicen algunos. No, 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 hay que ver el conjunto. Un tema importante es, ya lo han visto en sus cursos introductorios, la división de la micro y la macro. Otra moda, de la micro derivamos la macro. Se equivocan. La macroeconomía no es la sumatoria del comportamiento microeconómico. No es, porque yo parto de sumar los individuos, sumar las empresas y ya hallo la macroeconomía y nos preguntan cuáles son los fundamentos microeconómicos. Les pongo dos ejemplos. Una cosa es pensar los sueldos y salarios en una mirada microeconómica desde una empresa y otra cosa es mirar los sueldos y salarios desde una mirada global. Para un empresario, me ha tocado discutir el tema, efectivamente los sueldos y salarios son un costo. La mano de obra es un costo y hay que reducirla, piensan ellos. Tienen su lógica, es una lógica microeconómica. Pero los sueldos y salarios de todas las empresas son el ingreso de un segmento importante de la población y es el sustento del consumo privado, de la mayor parte del consumo privado y de la demanda. Son entonces no solo un elemento que hay que mirarlo en términos micro, sino hay que mirarlo en términos macro. Lo otro es pensar que, y hay un ejemplo muy interesante, creo que de Dorbush, a propósito de la importancia de las políticas de concertación contra la inflación, que es un ejemplo interesante en un estadio. En un estadio la gente está viendo un partido de fútbol, de básquet, de lo que se quiera, de béisbol, si fuéramos aficionados al béisbol, y si uno se para, el de arriba, el de atrás se tiene que parar. Y así entramos a una cadena conjunta. Cada quien está maximizando su situación individual. Indiscutible. Pero la pregunta es si estamos maximizando el bienestar colectivo. No. ¿Por qué? Porque estamos viendo un partido todos parados en una situación incómoda. El bienestar de unos se enfrenta, maximizo individualmente, pero el bienestar colectivo se ve afectado. Tiene que haber una onda, tiene que haber algo que concerte, que nos permita, ¿qué cosa? Que todos nos sentemos y que regresemos nuevamente al mejor óptimo. Lo micro, eficiente, maximizador, no es el bienestar colectivo de todos. Y hay muchos ejemplos sobre esto porque todo el mundo, muchos colegas también dicen que lo que hace la empresa, eso conduce siempre al bienestar colectivo. La cuarta interrogante de cualquier libro de economía general es, primero, qué, cómo, para quién producir, y la cuarta es si el bienestar individual conduce al bienestar colectivo. Y esa es una pregunta que todos los economistas tenemos que hacer cuando analizamos una realidad económica cualquiera. Y no olvidarnos de eso, porque no siempre lo que hace una empresa, y lo sabemos cuando contamina, está contribuyendo al bienestar colectivo. Aquí hago referencia a un texto que yo utilizo, que es La economía, si la economía es una ciencia o no, de Robert Heilbronner, de los años 80, ya casi antes de morirse, y nos dice que que la economía no es una ciencia y si quiere ser una ciencia, tiene que asumir una serie de precondiciones. Dice la primera, no lo voy a ver completo, luchar contra las inhibiciones impuestas por el paradigma vigente al escoger el objeto de estudio y en el tratamiento de los resultados. Y lo que nos va a decir y nos está diciendo es que en la economía hay teorías que coexisten, hay teorías que se oponen y hay teorías también que se complementan, ¿sí? Y en ese sentido debemos tener siempre una mirada amplia, ¿no? De no solo casarnos con un enfoque, sino ver diferentes enfoques. Y luego hay una serie de otras
precondiciones que son obvias: no se tiene el derecho de deformar los datos, de promover o promulgar medidas de política sin pruebas que las respalden, o difundir conclusiones preñadas de juicios de valor. No estoy diciendo tampoco que lo único es medir, porque hay cosas que no podemos medir y que son realmente importantes. Simplemente que no se vale promulgar elementos que no tienen sustento. ¿Por qué? Porque hay a veces colegas que hacen trampa, ¿no? Y hay que ser conscientes de la trampa al escoger cuál es la tasa de crecimiento de tal periodo, y escojo el año que me conviene al comienzo y al final, y saco la tasa de crecimiento promedio que me conviene para demostrar que se creció mucho o que se creció muy poco. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Hay mucho deshonesto también en nuestra disciplina. Este ejemplo, este tema que quiero presentar es parte de un libro que se llama, ya me olvidé, Riqueza y Desigualdad en el Perú. Ahí está en internet, está en la Biblioteca de la Católica, que hicimos todo un grupo de personas. Simplemente para recordarles, este es un fenómeno se dice, factores explicativos de la elevada desigualdad. Y simplemente recordar que en el tema de la elevada desigualdad, como en muchos otros temas, el conjunto de factores y elementos que explican el fenómeno es diverso. Es diversos enfoques y muchos elementos. En el tema de la elevada desigualdad hay desde partida, por eso desde abajo, temas de origen étnico. Hay temas de la distribución factorial del ingreso. Hay temas de la distribución personal, donde hay factores familiares de movilidad social. Hay variables de política económica. Hay remuneraciones. Hay elementos sociales como es la dinámica social, los niveles de sindicalización, los precios internacionales. Entonces, pensar, y se los digo muy abiertamente, no digo el nombre del colega, no es un objetivo y un instrumento. No es así, porque algunos dicen un objetivo, un instrumento. No, a veces un fenómeno tiene que ser abordado desde diferentes niveles, facetas. Hay que tener un enfoque, dicen los de sistemas, un enfoque sistémico. Efectivamente hay que determinar cuáles son las variables que inciden más en el fenómeno, porque no podemos trabajar con 50 variables, pero tampoco pensar que uno sirve para atender o ser atendido con un instrumento. Esto es un tema metodológico. Es la evolución de la remuneración mínima vital desde 1962 al 2017. Y aquí les digo y les recuerdo que hay que tener mucho ojo. Es la evolución desde los 60 en términos de precios constantes a soles del 2009. Ya han seguro trabajado cómo convertir una serie de nominal a términos constantes. Y presento esto simplemente para recordar que el análisis se hace a partir de un punto de partida. Si yo tomo los años 90 en adelante, podía continuar la cifra, pero no la encontré por la rapidez del recordatorio de Pedro para esta invitación. Si yo tomo del 90 para adelante, en el decano de la prensa nacional me van a decir los sueldos y salarios mínimos, el salario mínimo está creciendo. ¿Qué te preocupas? No hay nada que hacer, está creciendo. Pero si yo tomo como base 1970, si yo tomo como base 1962, vemos una trayectoria sinusoidal. Y si yo tomo 1970, simplemente recordar que el poder de compra del salario mínimo ahora, y sigue estando ahora, está a la tercera parte del año 1974. Simplemente les recuerdo la importancia de la selección del punto de partida para nuestros análisis económicos. 1990, la cosa no se ve tan mal. 1970, sí vemos pues una severa caída desde los años 70, luego en los 80, luego en inicios de los 90, y de ahí una ligera recuperación.
pero si yo quisiera recuperar el poder de compra de la remuneración mínima vital, habría que multiplicar el salario mínimo de 1.025 por 3, ¿sí? 3.075. No estoy diciendo que eso se puede hacer, porque también hay que ser economistas y sabemos la importancia de las restricciones. Si yo elevara el salario mínimo a 3.000, probablemente se podrían avivar presiones inflacionarias y tendría un serio problema por el lado de la balanza comercial y la balanza de pagos, porque ese mayor nivel de ingresos se va a convertir en más demanda con insumos importados. Y uno de los temas estructurales es que nuestra política cambiaria y nuestro manejo económico de apertura nos ha conducido a una gran propensión a importar. Esto es, en la medida en que yo aumente en algo el salario, obviamente voy a incrementar las presiones sobre las importaciones y sobre la balanza comercial. Y lo cual me debe llevar entonces a que si tengo una política para mejorar las condiciones de vida, y eso se señala en el artículo 24 de la Constitución Política, hay que satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los trabajadores, artículo 24 de la Constitución que muchos obligan. Hay que tener en cuenta que hay que diseñar políticas complementarias que permitan frenar o alejar esa restricción externa que tenemos a la vista y esas presiones inflacionarias. Sirva esto entonces para pensar en la importancia del punto de partida al momento de hacer nuestros análisis económicos y en la importancia de diseñar políticas complementarias con otras para que esta cosa pueda llegar a buen término. Simplemente anotarles de que la primera política para poder redistribuir ingresos es lograr consensos. Si no tenemos consensos, todas las políticas redistributivas estarán condenadas al fracaso. Tenemos que lograr un consenso mayoritario de la población, de los ciudadanos, para demostrar que esto es un tema importante, que es un tema grave. Simplemente recordar con la palabrita competitividad, muy usada y que es importante, pero hay que colocarla en el nivel que la competitividad se alcanza. Este es un trabajo de unos alemanes, Esser, Hildebrand, Meyer, Stammer, del 96, con políticas a nivel micro, con políticas a nivel macro, con políticas intermedias a nivel meso, donde hay política industrial, política de infraestructura física, política tecnológica, y a nivel meta, capacidad estratégica, factores socioculturales, escala de valores, patrones de organización política, social y económica. Esto es aún el tema de la competitividad, que se anota como un tema muy economicista, incluye trabajo y acción en lo micro, macro, meso y meta. Y por eso Corea del Sur consideró lo meta. Y por eso China habla de lo meta. Y trabaja al mismo tiempo a nivel micro, macro y con políticas intermedias. Quiero terminar porque recién estamos en el marco metodológico con un artículo que recomiendo mucho. Yo comienzo mis clases de maestría, yo no dicto en pregrado porque no quieren que dicte en pregrado, dicto nada más en maestrías. Hagan lo que nosotros hacemos y no lo que decimos. Es un excelente artículo del Premio Nobel de Economía 2005 que nos evalúa, es un artículo de 5 páginas y que nos dice, miren, países subdesarrollados. Simplemente yo les recuerdo, he sido vicepresidente del Banco Mundial, he sido jefe de asesores económicos del presidente Clinton, que ustedes deben ser creativos, que ustedes deben examinar las buenas experiencias de las economías desarrolladas, de las economías asiáticas. No se trata de que copien y peguen, no, cada quien en su contexto. Simplemente les recuerdo que el Banco Central de Reserva, la FED tiene 3 funciones. Mientras que en el Banco Central solo procura la estabilidad en los precios, luchar con la inflación, nuestra Reserva Federal se preocupa de eso, que es fundamental,
pero se preocupa también del pleno empleo y se preocupa también de procurar bajas tasas de interés en el largo plazo, porque eso es lo que promueve la inversión y el crecimiento económico y a su vez la generación de empleo. O que nosotros a lo largo del tiempo hemos aplicado mucha política de apoyo a la ciencia, tecnología e innovación, a la política industrial, pero obviamente les decimos a todos, desde nosotros directamente y los organismos financieros internacionales, que eso es malo. Pero en la realidad, pues hay que ver estas experiencias. Lo recomiendo mucho, es una forma heterodoxa de ver la política económica, examinando lo que nosotros hacemos, no lo que decimos, ¿sí? Y es importantísimo. Simplemente para terminar, y que es parte de un enfoque metodológico que pretendo mostrar como apuntes, es que el diseño de cualquier estrategia, en este sentido que yo asumo la palabra de la CEPAL de recuperación transformadora, implica partir de cuáles son las tendencias y riesgos de la economía internacional y entender cuáles son esos nuevos retos del exterior y sumar nuestros retos internos y que han visto a lo largo del curso, nuestros problemas estructurales, nuestras demandas sociales, nuestros problemas regulatorios, institucionales, políticos y económicos. Y aquí me gusta una palabrita que usamos mucho, lo institucional, es fundamental, crear instituciones, pero ¿cuáles? ¿Y cómo funcionan? Yo simplemente les coloco a mis alumnos y les recuerdo cuál es el marco societario que está detrás de Perú Petro. Perú Petro es la organización dentro del Estado vinculada al Ministerio de Energía y Minas que se encarga de definir la política de hidrocarburos, definir contratos, concesiones. ¿Sabían ustedes que Perú Petro es una sociedad anónima? ¿Qué hace el organismo que define la política de hidrocarburos del Perú como sociedad anónima? Esto surge en los 90, quizás querían privatizarla, no sé, porque a nadie se le ocurre que Perú Petro sea una sociedad anónima y no un organismo descentralizado, ¿sí? Dentro del sector energía y minas. O que Indecopi, que es una excelente organización para ciertas cosas, cancele la posibilidad de el tema de la tercerización laboral que se ha dictado hace unos meses, simplemente por los aspectos de forma, sin introducirse en los temas de fondo que corresponden a la política laboral. Sí, hay que mejorar, que la institucionalidad es importante, claro que sí, pero ¿cuál institucionalidad? ¿Con qué mecanismos? O me dicen, bueno, es que tenemos una política de inversión extranjera y para eso tenemos tratados bilaterales de inversión que están, la mayoría de ellos, por vencer. Sí, pero hay que definir una nueva modalidad de tratados bilaterales de inversión o de capítulos de inversión en los TLCs que incorporen el respeto de los derechos humanos, en el caso brasileño o de UNTAC, que plantea la modificación de estos tratados, establecer ombudsman para negociar las condiciones antes de llegar a al CIADI. Sí, la institucionalidad es muy importante, de acuerdo, pero hay que ver cuál y no la que tenemos. Simplemente recordar entonces que la definición de cualquier estrategia hacia adelante exige ver las tendencias y retos de la economía internacional, los nuevos retos, sumar los retos externos, evaluar nuestro proceso de planeación estratégica, discutir nuestro modelo económico, plantear escenarios, etcétera. Contrastar visión con opciones estratégicas, explorar objetivos, plantear qué podemos hacer en términos de las reformas estructurales. Esta idea de recuperación transformadora va en esa idea compleja. ¿Por qué? Porque lo sabe Pedro, lo sé yo, que siempre estamos agobiados por las urgencias del corto plazo. Pero el estar agobiados por las urgencias del corto plazo no nos debe dejar de recordar
que lo importante es lo otro y que lo del corto plazo hay que atenderlo de manera urgente y más como una coyuntura como la actual, pero hay una serie de problemas estructurales que hay que ir armando pequeñas piezas desde el primer día en que ingresamos al poder, porque obviamente lo sabemos, ingresamos y salimos de la estructura de poder muy rápidamente. Paso esto. Simplemente recordar que hay que saber hacia dónde vamos. Y el saber hacia dónde vamos implica tener una visión de país. Esa visión de país se construye desde el CEPLAN, pero lamentablemente el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional ha sido totalmente ignorado y ha sido totalmente subsumido dentro de la estructura, en este caso de la presidencia del Consejo de Ministros, y lo han convertido en un instrumento inútil. Pero aquí hay que señalar que hay países que tienen visión, planeamiento estratégico explícito, y hay otros que no lo tienen. Tienen planeamiento estratégico explícito importante, la China, lo tuvo el Japón, lo tiene Corea del Sur, y otros países no lo necesitan porque saben dónde quieren ir ya. Gran Bretaña sabe en principio dónde quiere ir. Estados Unidos, en esa lógica, tampoco hace planeamiento estratégico, pero sí tiene una serie de ideas generales de lo que quiere ser, que modifica obviamente cuando son republicanos, cuando son demócratas, etcétera, con elementos interesantes, pero también elementos perniciosos, cuando leemos pues esa visión de país que tiene Donald Trump, donde ellos, los americanos, pero mejor dicho, los norteamericanos, y ni siquiera los norteamericanos, ellos, porque Norteamérica es Canadá, es Estados Unidos y es México, ¿no? Entonces ellos dicen América como si estuviéramos nosotros ahí, y Norteamérica tampoco son solo ellos. Debemos saber y debemos construir una visión colectiva, pero no solo una, sino pensar en visiones regionales. Y en ese sentido trabajamos en los años 2010 y 2011, porque si bien hay una visión del conjunto, se valen las visiones de las regiones. Se valen las visiones que tenían los cajamarquinos, se valen las visiones de las gentes de Puno, se valen las misiones, pero que obviamente tienen que estar alineadas en la medida de lo posible a objetivos comunes. Lamentablemente, cuando leemos las visiones del Perú al 2021, al 2030, al 2050, pues adolecen, tienen muchos problemas. Y en gran medida porque han sido construidas en gabinete. Este es un esfuerzo de trabajo en gabinete, pero trabajo participativo desde los ciudadanos. Y esta visión no es solo tecnocrática, ¿no? Si uno revisamos a Portocarrero, se me acaba de ir, Pedro, el nombre de Portocarrero de ustedes. Gonzalo, 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 Gonzalo Portocarrero. el Eh, sociólogo que falleció. Así es, que falleció lamentablemente hace poco tiempo de un cáncer, una persona que estaba muy activa, de la importancia que es la construcción de una visión. Dice, la formación de nación resulta de una transacción entre la vocación universalista del proyecto moderno y la realidad inapelable de las tradiciones locales. Los individuos se fortalecen en tanto pertenecen a una comunidad en la que se reconocen y son reconocidos. Importantísimo. Tenemos un planeamiento estratégico desastroso, donde nos hemos fijado más en la forma que en el fondo. Se han creado que el Plan Estratégico Nacional, el PEDM, tenemos planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, tenemos planes en los gobiernos regionales para cada cosa. Planes para competitividad, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional, en lugar de pensar en un documento integrador, en el caso de lo regional, en evitar crear diferentes niveles de documentos, pensar en documentos más que consoliden
e integren. Por ejemplo, el tema de la inversión es un tema aparte, que no es parte de los programas estratégicos. Entonces dice, el planeamiento estratégico debe convertirse en la primera fase del proceso de las políticas públicas, como decíamos, planteado por Henry Pease. Debe establecer las jerarquías y prioridades del gobierno para que articule y ordene. Debe establecer los criterios de ejecución o de implantación de políticas. Debe estar perfectamente articulado al presupuesto público, programas de inversión pública y otros sistemas. Lo logré para el presupuesto del año 2012, pero justo me sacaron rápidamente y no pudimos concretar ese asunto y desapareció dentro de la ley de presupuesto. No se debe de llegar tarde, no se trata de ordenar y registrar políticas ex post, no ser un bello cuadro decorativo, que para eso sirve, no ser avasallado por la coyuntura, sí, hay que meterse en la coyuntura, pero no ser avasallado por ella, no generar documentos que nadie lee y menos utiliza, que otorgue importancia a los procesos de planeamiento, no ser de arriba hacia abajo, ni exclusivamente de abajo hacia arriba, no expresar únicamente los objetivos del gobierno, sino que debe haber un balance con las políticas de Estado. Hay quien dice que lo único que importa son las políticas del acuerdo nacional. Si eso fuera así, ¿para qué hacemos elecciones? Debemos lograr un balance entre políticas de Estado con políticas de gobierno. La perspectiva estratégica, simplemente ahí se las dejo, esa visión integradora del planeamiento estratégico, de integrar funciones, incluyendo los temas de presupuesto, de inversión pública, lo convertimos en una propuesta de ley en el año a inicios del 2012, obviamente fue desechada, porque nada más cada quien quiere ver su pedazo en el pastel, pero no esa visión integrada. Por ahí está el proyecto de ley. Quiero pasar ahora al tema de tendencias y retos de la economía internacional. Obviamente no voy a ver todo nuestro PPT. Esto lo elaboran todos los años en el Foro Económico Mundial, ese espacio donde se reúnen los líderes y políticos del mundo, líderes empresariales. Y todos los años, previo a la reunión, que es en Davos, Suiza, en invierno, presentan este informe, que es una gran encuesta, una gran conjunto de entrevistas a más de 3.000 gentes a nivel global. Este es el informe del año 2019. Lo que son los diamantes son serían las tendencias. Las que conocemos, cambio climático, degradación del medio ambiente, incremento interesante, lo dicen los empresarios, de la polarización de las sociedades, crecimiento de la urbanización, ¿sí? Cambios en el poder, en la estructura de poder internacional, envejecimiento poblacional y, miren, elevación de las disparidades en ingresos y riquezas. Eso es una tendencia que identifican los empresarios y líderes del mundo. Pero en el Perú no existe el problema de la elevada desigualdad. El único problema es la pobreza. Distingan ustedes, no voy a entrar a esa discusión, que una es el problema de la pobreza, la insatisfacción de necesidades, medidas en términos monetarios, medidas en términos de necesidades, en una suerte de enfoque multisectorial, multicriterio, y otra es las desigualdades donde hay distancias. Esos fenómenos son independientes, pero también hay elementos y puntos de contacto indiscutibles, pero hay que tenerlos a la vista. Los empresarios grandes del mundo y los líderes políticos nos dicen que hay una tendencia, y esa tendencia nos lleva a un riesgo. ¿Está por ahí? Profunda inestabilidad social. Y eso, como economistas, no debemos olvidarnos,
plantear políticas de libro de texto que ni ellos aplican en muchos de los casos y que conduzcan a incrementar la elevada desigualdad, que corroe la cohesión social y genera profunda inestabilidad social, ojo, cuidado, peligro. Y incrementar la polarización de las sociedades tiene igual, como hemos dicho, efectos negativos sobre la cohesión social, efectos que aumentan la violencia. Hay un profesor muy célebre de ustedes, que es Adolfo Figueroa, ya se retiró, que trabajaba esos temas, ¿no? Es decir, cómo la desigualdad afecta a la cohesión, genera violencia, genera más corrupción de la que estructuralmente estamos acostumbrados, que es un problema complejo, con muchísimas aristas, y también genera efectos políticos. Esto del problema de la representatividad, del problema de los grupos de interés que pretenden dominar la política, es parte ¿de qué? De la elevada desigualdad. Ese es el mapa de problemas que hay que ir comenzando a discriminar. Panorama de la economía internacional del entorno, ¿dónde estamos? Son oleadas. Primera oleada, los problemas de los años 70. Cambio climático con el Club de Roma, destrucción de la biodiversidad, envejecimiento poblacional, crisis hídrica muy seria en el Perú, crisis energética, puntos suspensivos. Segunda oleada que se identifica más recientemente, concentración de riqueza, ingresos, elevada desigualdad, y luego un tema que no hay que olvidar, ya yo lo he invitado 2 veces a Pedro a que comente nuestro libro reciente, Cambio Tecnológico, Tecnologías de Información y Comunicaciones, Inteligencia Artificial, Robótica, etcétera, que tiene elementos positivos, pero cuyo balance en términos de generación de empleo en la mayoría de los estudios es un balance negativo, y sobre lo cual hay que pensar acciones en el campo micro de lo personal, la importancia de la capacitación de ustedes, de darle todo el esfuerzo a esto de capacitarme, y políticas a nivel intermedio y agregado. Sobre eso, justo el último artículo de Pedro recordó los 300.000 fallecidos del COVID, 220 y tantos mil en el número oficial, 300.000 de acuerdo a un estimado de la OMS, que genera un reestimado de la OMS brutal. En el caso de la India, el número oficial fue 300.000 muertos, el número real fue 8 veces más, 2,5 millones. El número oficial de fallecidos por el COVID al 31 de diciembre del 2021 oficialmente fue 4 millones. El número real, según la OMS, al 31 de diciembre, más de 15 millones de fallecidos. Y lo comento con ustedes porque ¿cuántos fallecidos generó la guerra interna con el terrorismo? 70.000 muertos. ¿Cuántos fallecidos generó la guerra con Chile? 10.000 muertos. ¿Cuántos fallecidos tuvimos por el terremoto del 74? 60.000 muertos. Esta pandemia nos generó 5 veces más. Debo anotar que esta referencia fue de Mocha García Naranjo, que en una presentación en la Ruiz de Montoya nos recordó que, pues, respecto de los números fallecidos con la guerra con Chile, es nada. ¿Sí? Creo que el número fluctuó, porque obviamente las estadísticas no eran buenas, entre 10.000 y 20.000 como máximo. Y ahora tuvimos 300.000 fallecidos. COVID, que me generó fallecidos e infectados, destrucción de empleos directos, impactos en la educación de largo plazo, menor contratación en el largo plazo, más pobreza, más desigualdades. Y por último, la guerra Rusia-Ucrania, que me genera mayores presiones inflacionarias y caída del salario real,
me genera crisis alimentaria, problemas con los fertilizantes, me genera, y esto también creo lo ha comentado Pedro, transformación de las cadenas logísticas, que ya se venía desde la crisis financiera internacional del 2008-2009, me genera desglobalización, mientras que algunos aplauden, hay que firmar tratado con la India. Ay, caray, tratado de libre comercio con la India. Hay que firmar tratado de libre comercio con Tonga. Hay que firmar tratado de libre comercio con las Islas Mauricio. No, miren, el mundo se está cerrando. Y ante eso, obviamente, hay que aprovechar y crear oportunidades. No hay que negar, pero no hay que pensar que estamos repitiendo las mismas tendencias de siempre. Hay un autor que es Rubini, en el 2020 sacó un hermoso artículo muy chico, que lo pueden ustedes consultar, que nos dijo, y yo creo que se adelantó, nos habla que estamos a inicios de, no a inicios de una nueva década perdida. Muy interesante. Y hay que pensar que ustedes van a salir al mercado de trabajo de aquí a 4 años en ese espacio. Y hay que pensar en términos de su acción individual y en su acción colectiva. Estamos a puertas de una nueva década perdida. Esto es el informe del 2019, principales riesgos por probabilidad de ocurrencia, esto lo sacan en el informe del Foro Económico Mundial, clima extremo, fracaso de la acción climática, desastres naturales hechos por el hombre, enfermedades infecciosas, pérdida de biodiversidad. Y los siguen jerarquizando, yo simplemente ahora he colocado los 5 primeros. En el año 2012, que salíamos de la crisis financiera internacional, los retos, los riesgos era el aumento de la disparidad de los ingresos, los desbalances fiscales, la emisión de gases de efecto invernadero, los ciberataques y la crisis hídrica. Esto va cambiando a luz de los expertos. Decíamos los retos adicionales, desglobalización y ralentización. Ahora nos gusta meter mucho terminajo de los Estados Unidos. Desaceleración, impactos del cambio tecnológico sobre el empleo, ingresos, demanda, desigualdad y producción. Esta es una síntesis de lo que plantea Rubini sobre elementos explicativos de esta década perdida, la crisis fiscal, las necesidades de mayor gasto público, disrupción digital, el proceso de automatización. No es que puede, ya tenemos evidencia, se ha acelerado y puede generar una presión a la baja de los salarios, dando más sustento al populismo, el nacionalismo y la xenofobia. Se acentuará la tensión entre Estados Unidos y China. Aquí se olvidó mencionar a Rusia, pero bueno, tampoco nadie es perfecto, pero obviamente se agudizarán tensiones. Estados Unidos no solo rompería relaciones con China, sino también con Rusia, Corea, Irán. La degradación va a ritmos adelantados, la desglobalización se acentuará la tensión, originando que los países respondan con políticas más proteccionistas para blindar empresas y trabajadores locales. Simplemente recordar, ¿qué horas son, Pedro? No tengo teléfono, radio aquí. No te escucho. 10:30. 10:30. Perfecto. 10:28. Oye, Rubini ha actualizado su artículo, y creo que está sacando un libro. ¿Quién, perdón? Nouriel Rubini. Rubini ha seguido con esa discusión, ha seguido puliendo, ¿no? Tiene versiones más posteriores. Así es. Es un poco pesimista, pero siempre es muy interesante seguirlo, ¿no? Disculpa la interrupción. Así es. No, perfecto. Simplemente recordar nuestro entorno. Esto lo tomo de un libro de Félix Jiménez, no sé si ya ha sido profesor de ustedes, pero lo va a hacer. Recordar que en el tema que hay un capitalismo que ha cambiado en el tiempo. Y ha cambiado en varias oportunidades, desde el capitalismo mercantil del siglo XVI, al capitalismo financiero de finales del siglo XIX,
De ahí el capitalismo en su edad de oro del capitalismo, entre los años 50 y 80, donde el motor era el crecimiento de los salarios, la demanda, la búsqueda de empleo, pleno empleo y crecimiento, que a su vez promovía la inversión, el crecimiento de la productividad. Y a partir de los años 80 tenemos una edad de oro donde el motor está ya no en los salarios, sino en el endeudamiento, el aumento de los precios de los activos, la formación de burbujas, y que nos llevan a más demanda, más crecimiento, inversión, pero una distribución más desigual y a un crecimiento económico más inestable. Esto algunos colegas tampoco lo quieren ver, ¿no? Es decir, ellos dicen, eso del neoliberalismo ni existe siquiera como palabra, falso. Ustedes pongan, y hay decenas, por decir, decenas es la que yo he visto, pero hay centenas de libros académicos a nivel internacional sobre esta discusión. Obviamente el tema de la desigualdad es un tema importante. Simplemente, aquí tengo algunos datos, no voy a entrar. ¿Qué pasó en Perú en términos de la pandemia? La participación de las remuneraciones. No se olviden que el producto hay que medirlo por el lado de la demanda, consumo, gasto, exportaciones. Por el lado de las actividades económicas, agropecuario, pesca, hidrocarburos, construcción, manufactura. Y por el lado del ingreso. Por el lado del ingreso, la pandemia generó una caída de la participación de los sueldos y salarios del 31.6 al 31 y siguió cayendo hasta el 2021. Y yo lo puedo comparar porque alguien dirá que este es un resultado inevitable de la crisis. No, miren lo que pasó en Estados Unidos con sus programas de apoyo. En Estados Unidos, el paladín de la democracia, las libertades y el capitalismo del mundo, la participación de las remuneraciones en el producto pasó del 53,4% al 55%, y de ahí 53,6% porque hubo un gran crecimiento del excedente de explotación, las ganancias, las rentas. Esto es que construimos con nuestras políticas, nuestras acciones e inacciones, lo que es la estructura de distribución del ingreso. Hay elementos fuera de nuestro alcance que vienen del entorno internacional, pero es un factor, un tema sobre el cual se puede trabajar. Esta es utilizando Hodrick Prescott, eso lo van a aprender en econometría, las tasas de crecimiento de las economías desarrolladas a lo largo del mundo. Lo que hace Hodrick Prescott es que obtiene las tendencias no lineales del crecimiento, de las tasas de crecimiento observadas. Las líneas punteaditas son los datos del crecimiento de la economía internacional. Y lo que vemos, interesante, miren, el crecimiento del PBI real es cíclico, sube, baja desde los años 50 a la fecha, pero ¿cuál es su tendencia? Su tendencia es a reducir velocidades. Interesante. Esta es la relación exportaciones-PBI mundial. ¿Cómo contribuyen las exportaciones al crecimiento mundial? Y ya, desde la crisis financiera internacional, bueno, se vino un bajón y de ahí esa relación se vino abajo. Ojo, tengo la del 2020, pero no la pude encontrar. Obviamente la relación es decreciente. No voy a ver todo. Esta es la relación del volumen de exportaciones físicas por tipo de productos respecto del PBI mundial. No son las exportaciones en dólares, sino físicas. Y es interesante. La roja, vamos a ver, la azulita es la de hidrocarburos y productos mineros respecto del PBI mundial. Azulita. Ahí están nuestras grandes materias primas. Ahora no digan, Germán es un posextractivista radical. No, sí hay que exportar. Yo no niego. Pero hay que pensar en cómo diversificamos nuestra estructura productiva. Este tema que ya se los ha comentado Pedro. Y miren, el dinamismo de las exportaciones de productos mineros e hidrocarburos. Miren, creció en los 70s, vino la crisis. China
nos hizo crecer un poco, pero de ahí miren la tendencia. El mundo demanda cada vez menos hidrocarburos y cada vez menos productos minerales. Puedo acudir a la fuente de la Organización Mundial del Comercio, no es una fuente caviar, no es una fuente comunista de información, y a través de esta fuente de información lo que vemos es que el mundo demanda cada vez menos minerales e hidrocarburos y demanda más manufactura y más productos agrícolas y menos. Lo que pasa es que estos minerales se recuperan. Entonces, el cobre se utiliza una vez, pero puede ser reutilizado. El hierro se utiliza, pero puede ser reutilizado. El acero se utiliza, pero puede ser reutilizado. Se demanda, sí se demanda, pero la nueva producción, lo que se comercia, muestra esa tendencia. Y esto nos recuerda que pues hay que definir una estrategia de mediano y largo plazo, aprovechando este recurso que tenemos, pero pensando en que hay unas teorías sobre ciclo de producto. Los mismos productos no se mantienen a lo largo del tiempo. Y no en vano China comenzó exportando productos de baja calidad, igual que Japón con productos textiles, y ahora está en la línea con 45%, con 55% de sus exportaciones en productos de alta tecnología. La estructura de comercio cambia a través del tiempo. Y nosotros seguimos con la misma estructura de hace un siglo, hace 2 siglos atrás, ¿no? No, hay que pensar que esto cambia. Se llaman las teorías de Raymond Vernon, teorías del ciclo del producto. Este es un tema interesante, es el cociente de las exportaciones mundiales entre el PBI mundial y entre el número acumulado de acuerdos comerciales regionales, TLCs. Información también OMC. Los TLCs contribuyen al crecimiento. Indiscutible. Claro, habría que ver de qué tipo de materias estamos hablando, en el caso de Perú, en el caso de los diferentes acuerdos. Pero su tendencia es descendente en el tiempo. Cociente, índice volumen exportado entre el índice del PBI real es la azul, cociente de las exportaciones mundiales entre el número acumulado de acuerdos, me va midiendo su contribución marginal. Sí contribuyen, pero cada vez menos. Se los voy a dejar para que ustedes lo reflexionen. Creo que voy a ir pasando. Este es un trabajo de la CEPAL y la Organización de Estados Iberoamericanos, es OI, hecho para el 2018 sobre qué puede pasar con los niveles de ocupación en términos de los efectos de las nuevas tecnologías al 2030-2035. ¿Cuánto sería el balance neto de empleo desfasado? En el caso del Perú se habla de un 19%, que tenemos menos trabajadores directos, menos en el sector primario porque son sectores de menor tecnología, a excepción de lo que es hidrocarburos, y en el sector secundario y aún en el sector terciario. Son primeros números que se han hecho atendiendo este tema del cambio tecnológico en el Perú con metodologías que son más o menos actualizadas y estándar a nivel internacional. Cierro lo internacional y ya voy cortando. En términos de, esta es la proyección de precios del propio, ya no me acuerdo si es FMI, Banco Mundial. Efectivamente, vemos picos 2021, 2020, 2021, pero la tendencia a precios constantes del 2010, y aquí señalo los últimos informes, hay otro más reciente, es que el cobre de ahí se viene hacia abajo, que el oro se viene hacia abajo, que el hierro se viene hacia abajo, después, esto es que este
panorama maravilloso que nos pintan en relación a las materias primas es un tema más bien temporal que del mediano plazo, de acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial. Tenemos los de la plata, tenemos los del plomo, y abajo tenemos lo del zinc. Simplemente recordar los problemas estructurales, exportaciones predominantes de sectores extractivos, actividades exportadoras con reducidos encadenamientos de empleo y producción. Esto que comentaban justo antes de iniciar esta charla, lo tenemos en tabla insumo producto en nuestro último libro. Obviamente el sector exportador genera empleo, sí, genera empleo, pero genera 5 veces menos empleo que una inversión equivalente en el sector manufacturero, o 10 veces menos que una inversión en el sector agropecuario, y esto lo podemos ver con las tablas de insumo producto que seguro han comentado ligeramente. Elevación de la heterogeneidad en la estructura productiva con actividades de muy alta productividad en el sector eléctrico, en el sector minero, hidrocarburos, coexistiendo con amplios sectores de muy reducida productividad, lo cual nos pone la tarea difícil, ¿no? Reducida presión tributaria, ahí está la propuesta que Pedro presentó siendo ministro, elevada propensión a importar, mercados de capitales y de valores con reducida contribución a la infraestructura y el aparato productivo. Recordar que hemos tenido transiciones y que no todo ha sido lo mismo. Nuestro capitalismo ha revolucionado, ha cambiado en el tiempo. Desde la bella época, sociedades, así le llama Piketty, propietaristas, 1880-1914, de ahí un gran periodo de transición convulsionado que ojalá no repitamos, que fue la transición entre las guerras mundiales, una edad de oro del capitalismo entre los 50, 70, una fase neoliberal de los 80 hasta, ponemos puntos suspensivos, y la gran discusión es si vamos a iniciar una transición post-neoliberal. Obviamente el statu quo dirá que no, que es imposible, pero en la realidad pues ya vimos que se produjeron transiciones en otras épocas. La transición al neoliberalismo, toda una serie de elementos, sistema de Bretton Woods, shocks petroleros, década perdida, elementos teóricos, mayor espacio a monetaristas, irrupción de lo político, incidencia de organismos internacionales, un patrón de consumo, reforzamiento por caída de los socialismos reales, ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser los elementos impulsores? Los elementos internacionales de desglobalización, ralentización, como se dice, asimetrías, impactos de cambio tecnológico, carencias demostradas durante la crisis sanitaria por el estado mínimo del neoliberalismo. No tengo que repetir las cifras que justo Pedro presentó. Yo tengo un trabajo sobre eso hace un año también atrás, de cómo nuestras carencias nos colocaban a niveles de Haití, ¿no? Porque obviamente todos nuestros vecinos tenían más doctores, más enfermeras por cada 10.000, 100.000 habitantes, el gasto por salud también, etcétera, etcétera. Deficiencias estructurales, etcétera. Recordar el tema de la recuperación transformadora para ya ir terminando. La recuperación transformadora es actuar en el corto plazo. América Latina debe avanzar hacia un cambio estructural progresivo en que la estructura productiva se redefina hacia sectores más intensivos en conocimientos, con tasas de crecimiento de la demanda y el empleo más altas. Al mismo tiempo se debe preservar la calidad y los servicios que prestan los recursos naturales y el medio ambiente. La CEPAL propone una serie de sectores clave de transición energética, movilidad sostenible en el espacio urbano, revolución digital para la sostenibilidad, industria manufacturera, bioeconomía, desarrollo de economía circular, pero obviamente es una lista que cada país construye y reconstruye de acuerdo a sus condiciones. Termino, hay un modelo neoliberal extractivista cuya opción es seguir haciendo lo mismo de siempre. Hay una opción con ventajas y también peligros,
que es el modelo post-extractivista radical. Hay el modelo progresista sin restricciones ni límites. No quiero decir, bueno, este se aproxima a momentos de, entre comillas, porque es entre comillas la palabra de populismos, que es manejo macroeconómico irresponsable, que es olvidarnos que se quiere manipular el índice de precios, que se quieren fijar los precios de manera arbitraria, sin concertaciones, y una suerte de cuarta vía. Puede haber, de acuerdo a los perspectivistas, no hay giro, giro sin rumbo, giro catastrófico, giro pleno virtuoso. Ya voy terminando. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles eran los retos? Creo que esto lo presentamos, Pedro, en el Colegio de Economistas, antes de. Ajá. A la par de atender las urgencias sanitarias, económicas, ahora hemos agregado alimentaria y de fertilizantes y social, hay que avanzar simultáneamente en la atención de los retos que tenemos a la vista y se vislumbran en el futuro, paso a paso, dentro del marco de la ley, con paz social, preservando los equilibrios macroeconómicos en un contexto conflictivo, contexto político conflictivo. Esto lo decíamos en el 2020, 2021. Se deben atender problemas estructurales, regulatorios, institucionales, de cara a las tendencias y retos globales. Ventajas, discusiones y propuestas que se vienen dando a nivel internacional. Esto lo paso. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción? Y con esto cerrar, enfrentar severa crisis sanitaria, económica, social y ahora alimentaria y fertilizantes. Ajustar, yo nunca dije cambiar, en eso hay mucha gente de testigo, y yo creo que el primer día de gobierno, el señor Castillo debió crear, como hizo Paniagua, el presidente Paniagua, una comisión de expertos para definir los cambios que había que hacer a la constitución política. Y ya había importantes avances muy interesantes de esa comisión Paniagua. Y eso el primer día. Y no pretender absurdamente, y Pedro iba en esa línea también, de crear una nueva constituyente de la noche a la mañana. No, 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 no. Era un grupo de expertos. Avanzar en las reformas estructurales, regulatorias, institucionales, creando grupos de trabajo para discutir tratados bilaterales de inversión, discutir tratados de libre comercio, discutir el régimen de contratos de asociaciones públicas y privadas, que son importantes. Chile está en la cuarta generación de contratos. Colombia también, y nosotros seguimos en la misma generación de los años 90. La misma, como si nada hubiera pasado. Y por último, enfrentar los impactos del corto y mediano plazo de los graves retos y tendencias del entorno externo. Muchísimas gracias. Yo los dejo a ustedes para cualquier duda, interrogante. Yo sé que hay poco tiempo, pero mejor aquí nos quedamos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a tus estudiantes. Excelente, Germán, muchas gracias. Y veo que el PPT tiene harto material adicional. Yo vi el PPT y dije, mucha, que esto tiene para 4 horas, porque hay muchas cosas muy buenas, digamos, ¿no? Muchas cosas muy, no sé, muy profundas, muy interesantes, ¿no? Para una discusión, ¿no? De fondo, digamos, en esta cuestión, ¿no? No sé si yo primero prefiero dejar a que los alumnos por aquí quieran hacer algunas intervenciones antes de yo meter mi cuchara, que siempre me provoca, pero trato de dar primero la palabra a los estudiantes. No sé si aquí alguien, no sé si Che estaba levantando la mano o alguien por acá tiene alguna pregunta, intervención, comentario sobre este tema, ¿no? La presentación es bien amplia, ¿no? Que justamente es lo que yo quería en realidad, ¿eh? Una mirada, no sé si del bosque, pero más encima más que el bosque, ¿no? ¿no? Del conjunto, ¿no? Muchas veces, la visión económica,
es muy parcial, digamos, ¿no es cierto? Como de parcelas, ¿no? De pedazos, ¿no? Y creo que a veces de determinadas miradas a partir de pedazos se extrapolan, ¿no? Miradas globales sin mirar a los demás elementos, ¿no? Como si los demás elementos no tuvieran una relación, un tema de fondo, ¿no? Estas miradas complejizas, hacen difícil el análisis, pero es lo necesario, ¿no? Son lo real, ¿no? Es como, ¿no? Hacemos nuestro análisis económico y no miramos la corrupción, ¿no? Hacemos análisis económico y no miramos el, no sé, el desorden social, ¿no? Hacemos análisis económico y no veremos los problemas políticos. Bueno, es un poco absurdo, ¿no? Si uno lo piensa bien, ¿no? La realidad social es una sola, ¿no? Y ahí me parece que tus intervenciones del comienzo fueron bien, bien relevantes, digamos, ¿no? Bien relevantes, ¿no? Anímense, Ahora, anímense. Preguntas difíciles. ahí está, ahí hay una pregunta. Leonardo Cárcamo. Pregunta sobre las restricciones, quizás políticas, a la recolección de datos sobre la riqueza y las medidas de desigualdad en nuestro país. Tú conoces bien el tema, Germán. Totalmente de acuerdo. Y quizás por eso, como ahora está de moda decir que ciencia es medir exclusivamente, le vamos a decir a los filósofos y a los teólogos que lo que hacen no es científico. Y a los físicos también, porque Einstein no trabajaba cuando estableció sus primeras leyes, que las matematizó con información estadística. Eran elucubraciones sobre lo que podía ser el desarrollo del universo y el comportamiento de la materia, pero sin evidencia alguna. Es decir, hay algunas hipótesis que recién se están tratando de comprobar. Entonces, sí es importante, los economistas necesitamos datos, pero necesitamos ideas, necesitamos conceptos, y eso no nos debe impedir que nos introduzcamos en temas que son difíciles y que tienen problemas de información. En lo concreto, la desigualdad en el Perú se mide básicamente a nivel de la distribución funcional del ingreso, son estas participaciones en el producto, PBI por tipo de ingreso, y en términos de la distribución personal del ingreso. Y la distribución personal del ingreso se mide a través de la Encuesta Nacional de los Hogares. Hay que recordar que la Encuesta Nacional de los Hogares es una encuesta que se aplica todos los años a 30.000 hogares del país. Pero hay que recordar, y eso lo tenemos en el libro Riqueza y Desigualdad que ustedes pueden consultar, que la medición de la ingreso total a partir del ENAO solo alcanza a explicar entre el 50 y 55% del ingreso nacional. Esto es, la encuesta le falta el 45% del ingreso. Y ustedes deben pensar quiénes no reportan. Los que no reportan somos los sectores medios, medios altos y los de muy altos ingresos. ¿Sí? Mi vecino, anécdota, le llegó la gente para el ENAO. Fue el hogar seleccionado en el distrito, en esta zona, en esta manzana, le tocó al vecino. Mi vecino no quería responder. Y como yo soy pues una persona vinculada, él es un ingeniero de minas, vinculada a la economía y a la estadística, le dije, yo sí te contesto. No, 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 no. La encuesta, que está perfectamente diseñada, era para el vecino, no Ese para usted. muestreo, pues, ¿no? Con base en un muestreo muy selectivo. Bueno, Entonces, no nos olvidemos que esas mediciones de desigualdad se hacen sobre un conjunto de esa muestra extrapolada que solo alcanza el 55% del ingreso nacional. Nosotros, de manera jocosa, en el libro de Riqueza y Desigualdad, anotamos en el primer artículo, en el primer capítulo, quiénes eran los más ricos del país de acuerdo a la encuesta, porque uno puede entrar a lo que ahora se llama microdata, así suena bonito, claro. y puede seleccionar a cuáles son los 10 familias más ricas del país de acuerdo a la encuesta. Resulta que la más rica, se hizo para 3 años, vive en Picota, en la región San Martín.
Y gana, no gana tan mal, recibe ingresos, no gana, porque recibía de sueldos y salarios e ingresos propios 400.000 soles al año. Esto es alrededor de 130.000 dólares al año. ¿Sí? Creo que no, era 1.000.000. Ganaba 400.000 dólares al año. Nada mal para una familia de Picota San Martín. Simplemente sabíamos que estaba en el sector agropecuario y demás, no sabíamos qué produce. No quiero pensar mal que este ciudadano de Picota San Martín producía un producto no socialmente tan positivo. Pero bueno, el hecho Difícil es que que él responda a ganaba la 400. encuesta, ¿no? Un Así, de acuerdo a cocalero la encuesta. difícil que responda a la encuesta, ¿no? Así es. Simplemente era parte del sector agropecuario. Ganaba 400.000 dólares al año. ¿Y cuánto gana el ciudadano más rico del país? Gana fácilmente, no fácilmente, 400 millones de dólares al año. 300 y 400. Esto es nuestra encuesta, es útil, nos sirve para propósitos de la estructura base del índice de precios al consumidor y para análisis que ustedes van a desarrollar y que deben aprovechar, porque es la data que tenemos disponible para sus trabajos de investigación, pero fácilmente en el tema de ingresos y riquezas estábamos 1.000 veces menos de lo que recibe realmente el hombre más rico del país. Si no 1.500 veces menos. Esa es nuestra información. Entonces lo que hay que hacer es corregirlas. Y hay trabajos que hizo el profesor Mendoza de ustedes, que hizo Bruno Seminario, por lado de nuestra universidad. Nosotros también hicimos un ajuste, pero que no es las cifras reales. Tengo un egresado que ahorita está haciendo su doctorado en New School for Social Research, fue mi coautor en ese libro, que está trabajando esa información a partir de la información de impuestos de SUNAT. Llegó milagrosamente a través de una consulta inocente. Su padre es contador y pidió el formato 25, 35, 43 y resulta que ese formato 25, 35, 43 sí sirve. Y ha hecho un trabajo en términos de los archivos nacionales para ver la evolución de las herencias y demás, y está trabajando en este momento con Piketty en París para tratar de crear estas cifras verdaderas sobre desigualdad de ingresos y de riqueza. ¿Sí? Es un De tema acuerdo a la, muy interesante. de acuerdo a la metodología del World Inequality Report, Así ¿no? es. ¿Ah? Es la idea, porque obviamente son ellos los que tienen pues la información y la metodología y él está trabajando ese tema. Vamos a ver qué se puede hacer, porque efectivamente la información de SUNAT también es parte, ¿no? Es decir, no es toda. Es decir, que de todas maneras hay que hacer como en economía, ¿no? Muchos supuestos, muchachos, pero hay que hacer supuestos transparentes. Es decir, no se vale hacer 1.000 supuestos y no decir qué supuestos se hicieron. Siempre vamos a tener que hacer supuestos. ¿Sí? En una cosa que yo no creo mucho es en el que nos sirve como herramienta analítica, que es el ceteris paribus. El ceteris paribus es interesante, ¿no? Es decir, evalúa un fenómeno suponiendo que todo lo demás permanece constante. Sí, sí está bien como herramienta analítica, pero en la realidad no es así. La realidad mueves una cosa y se mueven 20 cosas al mismo tiempo y como resultado de. Entonces, sí, es una herramienta analítica, pero también tiene límites, ¿no? Es decir, yo creo que la política económica, Pedro y ustedes estudiantes, hay que trabajarla en una visión sistémica. No he entrado a eso, podría comentarla, a partir de hacer muchas pequeñas cosas. Es decir, yo no creo que hay que hacer grandes movimientos, hay que hacer muchas pequeñas cosas de manera simultánea. Y esas muchas pequeñas cosas, no es un objetivo, un instrumento, pueden generar un nuevo entorno. Y reiterando que la política económica no es solo política monetaria y fiscal,
sino que hay política cambiaria, que hay instrumentos de control directo y hay cambios en el marco institucional. Adelante, ahí va otra pregunta. Aquí hay una ultimita pregunta que me ha llegado, Germán, sobre, bueno, te la leo, ¿no? Respecto a los datos de la reducción de demanda de hidrocarburos y metales, pregunta el alumno, ¿quizás se deba al componente ambiental? ¿Se podría hablar de un cambio de paradigma? ¿O esta disminución se da por las propias dinámicas de escasez de estos recursos? Buen punto, buena pregunta. Y yo creo, si uno es plural, que coinciden ambos elementos. ¿Sí? Y ahora no nos olvidemos que habría que agregar este fenómeno de la desglobalización y de la regionalización de la política comercial y del intercambio comercial. Es decir, yo ahora no hemos hablado de eso, estoy cambiando de esa visión de que el producto tenía antes 1000 componentes y esos 1000 componentes los traía de 130 países del mundo hacia una nueva visión de mayor seguridad en el comercio, mediante el cual América del Norte va a importar de América del Norte, de Canadá y de México, y que esa visión de traer el insumo de menor costo es sustituida por una visión de traer el insumo de otras partes a través de circuitos seguros, circuitos comerciales seguros y cercanos. Y hay toda una discusión sobre nearshoring en términos de pensar en que los espacios de comercio se acotan. Entonces, yo creo que hay efectivamente la dinámica de escasez, hay unas nuevas tendencias en el comercio internacional que habrá que ver, y tercero, hay un tema medioambiental de reciclaje de materias primas que responde a lo ambiental y que responde también a aprovechar mejor los recursos, es decir, no simplemente si el producto generado a partir de hierro o acero tiene una vida útil, bueno, hay que reaprovecharlo, una suerte de economía circular que se da en este tipo de metales. Es decir que, muy buen punto, es una suerte de varios factores que están generando que las exportaciones mundiales en estos productos sean menores. En el tema de lo energético, la eficiencia energética. Los carros ahora hace 40 años, y esta es información que aparece en el Departamento de Energía de Estados Unidos, es EIA, Energy Information Administration. Tiene una información impresionante. El EIA nos muestra cómo los vehículos consumían un galón para 20 kilómetros en millas, un galón para 30, un galón para 40, un galón para 50 kilómetros. Y ahora tenemos que la Unión Europea para el 2035 solo va a tener vehículos eléctricos que demandan ciertos insumos, demandan litio, donde el litio nosotros nos hemos quedado en cero. Cobre, litio, pero el cobre lo reutilizas. Yo no lo veo tanto por ahí. Y la oferta mundial aumenta, no aumenta el ritmo. Y lo que ves es que cuando entran las bambas, el precio internacional, el 2015, se viene abajo. Entonces, es un tema que hay que dosificar. Esta carrera loca de ser primer productor mundial es suicida. Y lo vemos hasta en los arándanos. Entramos y el precio por kilo era $12 y ahora el precio por kilo es $5. Es decir, así es. Salió el día sábado en el periódico, en el decano de la prensa nacional, o decanito. Hay que tener cuidado, es decir, no pensar, y los chilenos están siendo más cautos, más prudentes, más oferta, menos precio. Entonces, en este tema hay desde el uso, el aprovechamiento de lo anterior que viene desde tiempo atrás, hay lo ambiental, hay y va a haber estas estrategias comerciales nuevas, en fin, una serie de factores interesantes que están detrás de esto. Yo añadiría que también hay un tema en el largo plazo, de que el PBI mundial gira más hacia los servicios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y también, y bueno, hay un factor de cambio tecnológico en general, pues ahorrador de recursos, digamos, ¿no? Que tiende a hacer las cosas
¿no? Trata de disminuir el uso de los recursos, ¿no? Es propio de la tecnología. De hecho, en el gráfico que tú pusiste, me pareció muy claro que el pico de la producción mundial de hidrocarburos, digamos, ¿no? Como peso es el 74, y que ahí pues es el momento del primer shock petrolero, ¿no? El primer shock petrolero sube los precios y produce una tendencia de 15, 20 años de cambio tecnológico ahorrador por el alto precio del petróleo, ¿no? Luego eso es insuficiente respecto al cambio climático y luego el precio va cayendo. En fin, hay una serie de otros Totalmente de cambios, acuerdo. ¿no? Pero hay un Así primer es. golpe, un poco un primer momento Y, ahí, y va a ¿no? haber economías que fueron muy enérgicas en eso, por ejemplo, los asiáticos, los japoneses, ¿sí? Mm. Totalmente dependientes de hidrocarburos importados, obviamente siguen siendo muy dependientes, pero hicieron un esfuerzo tecnológico de ahorro de energía, igual los norteamericanos, gigante, para reducir su dependencia. Y ahí vemos otra palabrita que ya no existe en el Perú, la palabra dependencia, eso no existe. Es decir, se trata de comerciar sin límites, puedes importarlo todo, y en Estados Unidos, si uno entra a discutir cuál es la misión del Departamento de Energía, es garantizar la seguridad energética. Esa es otra palabra que no existe en el Perú. No hay seguridad alimentaria, no hay seguridad energética, no hay seguridad en los insumos básicos para el sector agropecuario, no hay seguridad informática, los chinos hablan de eso también. Esa palabra no existe. Pues contra importante. Y efectivamente, ahorita uno de los temas que se discute ahorita con la cumbre del cambio climático es el tema de cómo el tema de seguridad energética, que se ha puesto, pues, digamos, la guerra ha agarrado a Alemania y a varios países europeos, pues, en un momento crítico, ¿no? Y entonces probablemente haya un giro de política, ¿no? Hacia una mayor eficiencia energética, menor dependencia, reducir la dependencia energética, porque ahorita están viendo que la situación les ha golpeado, ¿no? Creo que los europeos han tenido la suerte de que el invierno está llegando tarde y suave, ¿no? Con la guerra. Entonces eso les está aliviando un poco. Pero hay un cambio un poquito como paradigmático, ¿no? Vamos a ver hasta qué momento, hasta dónde llega y hasta cuándo alcanza, pero la globalización con estos choques geopolíticos mundiales está siendo revisada, ¿no? Así Aparte ya es. de los problemas que venían desde la crisis del 2009, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay varios temas ahí que están haciendo revisar la globalización. Bueno, Germán, creo que ya te hemos aprovechado bastante. Excelente tu presentación, mil gracias. Ahí comparto el PPT con los Perfecto. alumnos, excelente. Y muchísimas gracias por tu Al contrario, presencia por gracias acá. a ustedes, a ti Pedro, y gracias a ustedes también por escucharnos. Y efectivamente le hemos puesto más difícil, como dice, más interdisciplinaria, pero la verdad es que los economistas no debemos olvidar de eso. Se vale la especialización, pero siempre hay que tener una visión del conjunto, ¿sí? Y muchísimas gracias a ustedes, ¿sí? Nos estamos viendo. Listo.